Bueno, a todos agradeceros la asistencia hoy a esta charla de debate, agradecer sobre todo el trabajo que han realizado algunos compañeros de diferentes entidades para que hoy estemos aquí reunidos. Beatriz de Adacea va a ser un poco quien vaya llevando la sesión de hoy y vaya presentando a las personas que van a participar. Por supuesto, agradecer a aquellas personas que no son parte de la federación, como ICIAR, el que haya puesto un poco de su tiempo para compartir con nosotros. Gracias. Sabéis que esta charla debate sale del encuentro de profesionales donde se lanzó la propuesta de hablar sobre el tema del empleo. Es verdad que el tema del empleo es de las cuestiones que creo que desde nuestras entidades tenemos mucho por hacer y mucho que desarrollar. Hay que tener en cuenta que el empleo va a favorecer un montón de cuestiones que están relacionadas con la salud cerebral, como es el entrenamiento cognitivo, como es la sociabilización y como es tener un plan vital, un motivo por el cual, como decía Ana el otro día en el vídeo, un motivo por el cual levantarse, ¿no? Eso a veces el empleo o la ocupación lo favorece, con lo cual el empleo es una de las cuestiones que de gran importancia para nuestro colectivo y que tenemos mucho que pensar, que debatir y que poner en marcha. Y con todo esto, yo me callo y paso la palabra a Beatriz. Conforme necesitéis que os vaya cediendo el tema de anfitrión, me lo solicitáis y os lo cedo, ¿vale? Vale. Hola, yo creo que os conozco a todos. Con Katie también he coincidido en alguna que otra quedada que hemos hecho de profesionales. Y bueno, sobre todo daros las gracias porque estéis hoy aquí y porque sea un tema de vuestro interés, porque bueno, pues yo creo que todos los que trabajamos el empleo queremos que las máximas asociaciones posibles lo trabajen, ¿no? Porque creemos mucho en ese programa y que además es muy importante que todas las asociaciones lo tengan. Nada, os voy a explicar al principio cómo hemos dividido esta charla debate, ¿vale? Lo hemos dividido en 4 partes. La primera parte le vamos a dar voz a los profesionales que trabajan ya en los programas de empleo en asociaciones, en este caso ICIA, de Castilla-La Mancha, que lleva bastantes años ya trabajándolo. Va a haber una segunda parte que vamos a ponerle voz a las empresas que trabajan, que contratan a personas con discapacidad. Lo vamos a hacer a través de Arantxa, que es la directora de Recursos Humanos de un centro especial de empleo. La tercera parte la vamos a dedicarla a las personas que han tenido que volver al trabajo tras sufrir una lesión cerebral y para que nos cuenten sus experiencias. Y la cuarta parte pues es para compartir, ¿no?, las inquietudes que podamos tener desde las asociaciones que ya trabajamos el empleo como aquellas que no lo trabajan todavía y que quieren trabajarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, os voy a presentar a Icía Sanz Hernández, que es responsable de proyectos y coordinadora del programa de empleo de ADACE Castilla-La Mancha desde el 2017. Es licenciada en Derecho, siendo especialista en atención jurídica a mujeres víctimas de violencia de género y diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una dilatada experiencia en atención y acompañamiento a mujeres en situación de exclusión social y a mujeres víctimas de violencia de género y en atención directa como trabajadora social de personas con discapacidad, realizando y llevando a cabo programas de empleo con todos estos colectivos. Icía, bienvenida. Pues muchas gracias. Páginas, ¿vale? Vale, perfecto. A ver. Lo veis todos, ¿verdad? Vale, yo te voy diciendo, ¿vale? De acuerdo. Pues nada, como os ha dicho Bea, soy trabajadora social y soy la persona que coordina el programa de empleo en ADACE Castilla-La Mancha. Y hoy pues eso, os vengo a hablar un poco de un programa de integración laboral para personas con daño cerebral sobrevenido. Puedes pasar, Dani.
Bueno, pues desde las entidades que trabajamos por y para las personas con daño cerebral sobrevenido, como ADACE o como muchas de las entidades que estáis hoy aquí, consideramos que es muy importante trabajar la formación y la integración sociolaboral de las personas con daño cerebral. Pues una de las dimensiones que se ve afectada tras la lesión es la dimensión social. Entonces, el que estas personas puedan recuperar sus espacios formativos y laborales hará que tengan una mejor integración, potencien sus habilidades, incrementen su satisfacción personal. Todo esto dentro de un principio de normalización, intentando que sea lo más normalizado posible. Lo que sí que tenemos que tener siempre presente es que las personas con daño cerebral son personas muy diferentes. Entonces tenemos que atender a la complejidad de sus secuelas, que cada una va a tener distintas todas, porque no son las mismas ni en todas las personas ni en todos los momentos, y siempre tenemos que atender a las capacidades que tiene conservadas. Puedes pasar, Dani, si quieres. ¿Cuál es el objetivo de un programa de empleo de las entidades para personas con daño cerebral? Bueno, pues es empoderar a la persona a través de un modelo de intervención centrado en la persona, es decir, la persona es el centro de nuestro proyecto, y siempre con el acompañamiento individualizado y constante de una profesional, un profesional, experto o experta en empleo y en daño cerebral. ¿Para qué? Para que estas personas sean las protagonistas de su propio proyecto vital, pero que al estar acompañadas puedan sentirse motivadas y seguras para llegar a insertarse laboralmente y de esta forma pues mejorar su calidad de vida. En esta foto y en la anterior de las diapositivas, bueno, vais a ver fotos de personas que son personas reales, personas con daño cerebral de nuestra entidad que están dentro del programa de empleo y bueno, pues algunas de ellas están haciendo prácticas con contrato de prácticas, han hecho una formación y luego prácticas en el empleo. Otras que están al inicio de su itinerario y están pues inscribiéndose en la oficina de empleo. Bueno, vais a ir viendo algunas fotitos así que para que veáis que sí que es real y que es viable y que es posible. Puedes pasar, Dani. La asociación en la que yo trabajo, que es ADACE Castilla-La Mancha, empezó en 2007 con su proyecto, su programa de formación y empleo, buscando favorecer la inserción de personas con daño cerebral sobrevenido y no solamente es la inserción, sino el mantenimiento en su puesto de trabajo, que esto es una de las cosas más complicadas a la hora de tener un programa de empleo, porque muchas veces encuentran un trabajo, pero son trabajos temporales y entonces no hay mantenimiento. Entonces hay que intentar la inserción y el mantenimiento en el puesto de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo he comentado ya, a través de capacitación personal y social, a través de una persona experta en empleo y daño cerebral, una preparadora laboral, una orientadora laboral, una trabajadora social, que sea específico y constante. Como ejemplo, en 2021 en ADACE Castilla-La Mancha hubo 45 personas que participaron en el programa de formación y empleo. De estas se les realizó acompañamiento individualizado a 22 y de estas 22 se consiguieron 5 inserciones. En este año se mantienen las 22 personas en acompañamiento individualizado y tenemos 8 inserciones laborales hasta el momento. Habiendo tenido de estas 8, 2 personas han consolidado con contratos indefinidos. Puedes pasar, Dani, por favor. Bueno, ¿qué aspectos importantes hay que tener en cuenta para la intervención? Pues lo primero es que la persona tiene que venir voluntariamente al programa de empleo. No podemos obligar a nadie que no quiera hacerlo. Entonces, ella tiene que venir de forma voluntaria, va a decidir sobre las acciones que se van a meter, se van a diseñar en su itinerario y también tiene que llegar a tener ese compromiso, ese acuerdo, que ella se implique en ese itinerario. No es algo que nosotros como profesionales y nosotras decidamos, sino que sea algo en lo que ella se implique. Tenemos que valorar sus capacidades personales y laborales, centrándonos en estas y no en lo que no es capaz de hacer, no tanto en su discapacidad, sino en sus capacidades. El itinerario que hay que hacer tiene que ser flexible y adaptado porque esas necesidades pues van cambiando y entonces hay que cambiar en función de lo que vaya cambiando en la persona. Y también ese itinerario se tiene que evaluar de manera progresiva y dinámica,
por lo mismo, porque puede haber cambios y hay que hacer una modificación y hay que, no podemos dejar evaluar al final del proyecto, sino que vayamos progresivamente evaluando. Todo esto dentro, como os he estado diciendo desde que he comenzado, siempre una atención individualizada, porque las secuelas de las personas con daño cerebral son muy distintas. Pueden ser cognitivas, pueden ser físicas, sensoriales, conductuales, pueden ser varias, puede ser solo una, y tenemos que hacer una atención muy individualizada. Puedes pasar, Dani, por favor. Las fases de los programas de empleo, por lo menos un poco el que seguimos en ADACE, y sé que en otras entidades también del daño cerebral se sigue, se divide como en 4 fases. La derivación, la acogida y análisis de niveles de empleabilidad, la fase de elaboración y acuerdo del plan de inserción laboral o itinerario, y la última sería la intermediación laboral y seguimiento en el puesto de trabajo. Puedes pasar, por favor. En la derivación es como el momento previo, antes de que lleguen a nuestro programa de empleo. Puede venir bien de un recurso externo, donde una profesional, una trabajadora social de servicios sociales, por ejemplo, la recomienda a esa persona que vaya a un programa de empleo en una entidad como las nuestras. Puede ocurrir que ese profesional conozca el daño cerebral o puede que no lo conozca. También sería importante que se pueda formar a estos profesionales externos a las entidades de daño cerebral sobre lo que hacemos, sobre lo que somos, sobre lo que es el daño cerebral, porque de esa manera también podrían hacer ellos una evaluación previa y coordinados con nosotros, pues no tendríamos que volver a repetir todos los trámites. También puede ocurrir que venga derivado desde nuestras propias entidades, porque a lo mejor esa persona pues lleva haciendo un tiempo un programa de fomento a la autonomía y ha llegado en el momento en el que los profesionales consideran que está preparado para insertarse laboralmente. Entonces, si es en la misma entidad, siempre estará nuestra compañera que será la neuropsicóloga o la terapeuta que nos darán la información y en el equipo de trabajo se podrá ver esa evaluación. ¿Puedes pasar, por favor, Dani? La fase segunda es la acogida y el análisis de niveles de empleabilidad. En esta fase es cuando la persona ya llega a meterse de lleno en el programa de empleo. La acogida es muy importante, que exista un clima de confianza donde la persona se sienta a gusto, siempre desde la planificación centrada en la persona, y habrá que motivarle pues, para que tenga ganas de iniciar el programa. Es muy importante en esta fase el apoyo familiar. Tenemos que implicar a las familias, porque muchas veces son las propias familias las que por sobreprotección no quieren que la persona con daño cerebral se inserte laboralmente. Por lo tanto, hay que crear también entornos en los que la familia se implique, podamos hablar con ellos, orientarles, nos muestren sus dudas, nos muestren sus miedos y que todos juntos vayamos en la misma dirección. ¿Qué documentación o qué información tenemos que recoger aquí? Bueno, pues contaríamos con una herramienta que sería la entrevista de estudio y diagnóstico, donde se recogería la información más personal, formación que ha tenido anteriormente, experiencias laborales previas, un poco pues toda la información para evaluar desde dónde partimos. También se pasaría una encuesta de habilidades para la búsqueda activa de empleo, pues para saber también en qué punto está la persona, si ya sabe hacer un currículum, si sabe buscar en internet, un poco eso, y luego un cuestionario de motivación para el empleo. Al final de todo esto, la profesional o los profesionales que forman parte del equipo de trabajo del programa de empleo tienen que evaluar los niveles de empleabilidad de esta persona con toda esa información que han obtenido para luego pasar a la siguiente fase, que es donde se haría el itinerario con esa evaluación de niveles de empleabilidad. Puedes pasar, Dani, por favor. En la siguiente fase es donde se hace la elaboración y acuerdo del plan de integración laboral o itinerario de inserción. Aquí se tiene que diseñar junto a la persona los objetivos que quiere conseguir a corto, medio y largo plazo y las actividades que se van a hacer para conseguir esos objetivos. Todo con un cronograma para poner los tiempos donde se tiene que hacer, con todas las evaluaciones también que se tienen que ir haciendo tras cada actividad. Y, por supuesto, se tendría que firmar ese acuerdo o compromiso de participación en el programa. En esta fase
de elaboración y ya un poco metidos en el itinerario, lo primero que tenemos que hacer es ajustar las expectativas. Una vez que ella nos ha comentado, nos ha dicho qué es lo que quiere hacer, dónde quiere trabajar, hacia dónde quiere ir, tenemos que ver si esa posibilidad es real o hay que darle una vuelta y ajustar, porque muchas veces pues, las expectativas no son las reales. Entonces, bueno, pues hay que bajar un poco los pies al suelo y partir de ahí, sin dejar de tener una esperanza o una proyección a algo que quiera más al futuro. ¿Cómo hacemos esto? Con formación y orientación en búsqueda activa de empleo, con lo que os decía, hacer currículum, carta de presentación, inscribirse en portales de empleo, recursos digitales, también hacer inscripción de ofertas de empleo cuando vemos una oferta, preparación de entrevistas, y en esta fase también sería muy bueno que la persona se pudiese formar, reciclar. Si una persona antes de tener la lesión, antes de tener el daño cerebral, trabajaba en un puesto de trabajo, yo qué sé, de albañil, y ha tenido una secuela física y ya no puede subir al andamio, pues hay que recualificarse para buscar otra alternativa y buscar otro tipo de trabajo en el que nos podamos insertar. Entonces, esta fase también es muy importante, la formación contando con recursos externos y hacer un seguimiento desde la entidad mientras se está formando para luego ya, una vez que tenga una nueva formación, poder dirigirle hacia otro tipo o a otro sector de empleo. Podemos pasar. La siguiente fase sería la intermediación laboral y el seguimiento en el puesto de trabajo. Aquí tenemos como dos patitas. Por un lado, las entidades hacemos contacto con empresas, una prospección empresarial al tejido empresarial propiamente dicho de la zona de influencia de la entidad en la que estamos. ¿Para qué? Pues para que conozcan el programa de empleo, para que conozcan la entidad, para que sepan qué es el daño cerebral, hacer sensibilización, los apoyos que prestamos desde las entidades, que podemos hacerles acompañamientos y orientación a la empresa, incluso hacerles una especie de adaptaciones en el caso de que contraten. ¿Todo esto con qué fin? Pues para que incluyan al colectivo de personas con daño cerebral adquirido o sobrevenido en sus procesos de selección. Y por la otra patita de esta fase es para aquellas personas que han conseguido insertarse laboralmente, pues hacer un seguimiento y apoyo desde las entidades. ¿Cómo? Pues haciendo charlas de sensibilización a sus compañeros, haciendo una tutorización desde nuestra entidad con nuestra figura de preparadora laboral, haciendo las adaptaciones necesarias y un poco, pues eso, coordinándonos con las empresas para que no se sientan solas y que sepan que hay una entidad detrás que les respalda y apoya. Puedes pasar, Dani, por favor. En nuestros programas de empleo hemos visto que existen varios factores de riesgo y varios factores ay, se me ha pasado, que benefician el que estén en un programa de empleo estas personas. Los factores de riesgo, pues un poco os lo comentaba, de conocimiento por parte de la familia y la sobreprotección. Que las personas con daño cerebral sobrevenido adquirido tienen mucha inseguridad, mucha desconfianza en sí mismos, una motivación fluctuante, y eso hace que a la hora de buscar un trabajo o dar el paso a insertarse laboralmente, pues les dé más miedo. Y muchas de ellas tienen pensiones por incapacidad laboral y tienen miedo a que las puedan perder. Por lo tanto, también hay que trabajar en ese aspecto para que sepan que hay pensiones que son compatibles, o incluso hacerles ver que a lo mejor es mejor que tengan una inserción laboral a que estén cobrando una incapacidad laboral. Pero bueno, eso es poco a poco y con mucho trabajo. Pasa a la siguiente, por favor, Dani. Factores de protección que benefician este itinerario, pues eso, familias que apoyan, que se vinculan, que se implican, que las entidades tenemos profesionales muy buenas y muy preparadas en daño cerebral y en empleo, que son capaces de motivar, de crear seguridad, confianza y que puedan ayudar a esta persona a dar el paso. Que todas las entidades tenemos una metodología de trabajo bastante unificada y que está bastante elaborada y estructurada y que nos sirve para poder hacer estos itinerarios y que, como os he comentado, son flexibles a los cambios, no solo de la persona, sino también de la sociedad.
y que las personas con daño cerebral que han participado en programas anteriores han conseguido un empleo y que han tenido la suerte de conseguir un empleo y lo han mantenido, nos sirven como referencia para las nuevas que están ahora mismo en programas de empleo, porque las ven pues como un poco la meta a la que alcanzar. Las motivan y ven que pueden conseguirlo. Podemos pasar, Dani, por favor. Bueno, después de contaros toda esta parte de metodología, ya por último os voy a comentar que desde CEDACE, desde la Federación Nacional de Daño Cerebral, llevamos trabajando desde 2016 en varios programas para activar el empleo y para que las entidades de toda España puedan introducir programas de empleo. En 2016 se inició un programa piloto sobre empleo que durante 2017 y 2018 estuvimos desarrollándolo y culminó con la elaboración de una guía metodológica de intervención y buenas prácticas para la inclusión sociolaboral de personas con daño cerebral y un cuaderno de trabajo, el número 17. Este programa se hizo desde CEDACE, pero con la colaboración de ADACE Alicante, Sarela y ADACE Castilla-La Mancha. Puedes pasar, Dani, por favor. En la guía, es una guía breve, es un resumen, viene de manera resumida la metodología y las herramientas. Y en el número 17 de los cuadernos de CEDACE está mucho más extenso, están todas las herramientas que se diseñaron. Ahí se pueden encontrar las fichas de derivaciones, la entrevista de estudio diagnóstico, la encuesta de habilidades, la parte de evaluación, cómo se hace el itinerario, todo eso se puede encontrar ahí. Aquí yo os he dejado los enlaces, pero en la página de CEDACE se puede buscar, están en formato digital y se pueden descargar y se pueden utilizar por si en algún momento pues, alguna de las entidades tiene interés en implantar un programa de empleo, puede sacar de aquí información y también documentación. Puedes pasar, por favor. Luego, en 2021 y en la actualidad, seguimos trabajando desde CEDACE y otras entidades de daño cerebral sobrevenido de toda España, pues es en este caso ADACE Alicante, Sarela, DACE Sevilla, Reacer Baleares, ADACE Jaén y ADACE Castilla-La Mancha, con la colaboración de Fundación 11. El año pasado se creó la plataforma online de empleo, donde pues es una plataforma donde profesionales y personas con daño cerebral pueden acceder y pueden ver pues, tanto las fases de intervención a nivel metodológico como legislación, como también pues, las secuelas que produce el daño cerebral y las adaptaciones que se pueden hacer en relación con las secuelas. Incluso las personas con daño cerebral pueden dejar sus datos, hay una encuestita, una ficha y se tiene que poner en marcha para hacer como una intermediación laboral. Desde CEDACE esas personas luego se podrían poner en conocimiento de determinadas entidades para insertarse laboralmente. Y pasa, Dani, por favor. Y bueno, pues este año el proyecto está dirigido a la sensibilización de empresas, que era un poco la patita que os contaba en la cuarta fase de la metodología, que es eso un poco para que las empresas nos conozcan, sepan quiénes somos, sepan quién son las entidades, las asociaciones que trabajamos para personas con daño cerebral sobrevenido. ¿Qué es el daño cerebral sobrevenido? La importancia de trabajar para una persona con daño cerebral y también los beneficios que tiene contratar a una persona con discapacidad, que muchas veces pues, no lo saben y es también importante que los conozcan pues, porque para ellos pues, es un beneficio. Quiero destacar que esta sensibilización la hacen personas con daño cerebral. Nosotras como profesionales las formamos y las acompañamos, pero son ellas las que cuentan su historia porque el impacto es mucho mayor y sensibilizan mucho más. Pasa, Dani. Bueno, ya con esta sí que sí termino. Como conclusión, bueno, pues que las entidades, las asociaciones que trabajamos para y por las personas con daño cerebral sobrevenido somos la pieza clave para la inserción. ¿Por qué? Pues porque las capacitamos, las acompañamos, realizamos sensibilización a las entidades, a las empresas. Tienen un apoyo en nosotras para esa inserción laboral, porque la inserción laboral es fundamental para una persona con daño cerebral, porque es fundamental para su autonomía, para que pueda ser independiente económicamente, para que pueda hacerse cargo de su vida, de su familia, de su día a día, para mejorar su calidad de vida.
para que se pueda integrar en la comunidad, para que tenga sus espacios propios, para que pueda compartir con iguales, para que tenga sus compañeros de trabajo, para que tenga un entorno normalizado, para que recupere esa dimensión social que a lo mejor había perdido, para que tenga sus grupos de iguales, para que vuelva otra vez a tener su rutina, sus horarios, sus actividades. Todo esto, todo conlleva ese empoderamiento del que os hablaba al principio, que es el fin último de la inserción laboral de las personas con daño cerebral, porque todas las personas somos todas iguales. Al final, todos queremos eso, un trabajo, un bienestar, una calidad de vida, y en la inserción laboral para las personas con daño cerebral sobrevenido es fundamental. Así que os animo a poner en marcha programas de empleo para este colectivo, porque así entre todos pues, podremos hacer que esa inserción sea real. Así que, Dani, pasa por fin. Muchísimas gracias a todos por escucharme, por vuestra atención y nada, cualquier cosa, pues aquí estoy para compartirla con vosotros. Iciar, muchísimas gracias a ti por el tiempo que nos has dedicado hoy y bueno, también agradecerte muchísimo la guerra que das a nivel nacional para que otras entidades trabajen el empleo y eso es de felicitar, ¿eh? Y nada, yo la verdad es que he anotado varias cosas, sobre todo muy importante que tengáis siempre en cuenta a la persona en su proceso de inserción desde el principio hasta el final. Los beneficios que tiene la inserción laboral para la persona que ha sufrido una lesión, ¿no? Como ese empoderamiento, esa autodeterminación, o sea, tiene beneficios muy rehabilitadores para la persona y solo ya con eso merece que los programas laborales estén presentes en todas las entidades. Y por último, felicitaros por los datos del 2021, porque 8 inserciones... Bueno. Son los del 2022, lo que pasa que es cierto, ya lo comentábamos, que de las 8, 2 son personas que ya llevaban tiempo manteniendo el empleo y definitivamente ya les han hecho indefinido, así que como nuevas serían 6. O sea que... Los que trabajamos en esto sabemos que son difíciles de conseguir datos altos. O sea, sí, sobre todo es eso, que ves que son 22 personas las que están, pero al final y repiten por eso, por la temporalidad de sus contratos. Pero bueno, enhorabuena. Nada, muchísimas gracias por dejarme este espacio y para poder compartir con vosotros pues un poco lo que hacemos y servir un poco de modelo a otras entidades y animarles a que los programas de empleo sí que tienen peso y son muy importantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Cia. Nada, ahora damos paso a la visión de las empresas, en este caso de Arantxa, que es la directora de Recursos Humanos del Centro Especial de Empleo Diverses Levante. No ha podido estar presencialmente, online, pero sí que nos ha dejado un vídeo donde nos explica todo lo que considerábamos que era esencial compartir hoy con vosotros. Vale, el vídeo lo voy a compartir. El tema es que el audio, para compartir por aquí un vídeo, baja mucho la calidad para que se pueda reproducir en directo. Y eso hace que el sonido sea muy flojito. Vamos a tener todos los micros silenciados y sí que se puede escuchar aunque sea flojo. ¿Alguien escucha algo? No se oye nada. Claro. Ahora lo veis, ¿verdad? ¿Me oís a mí? Sí. Vale. Sí. Veis el vídeo en pantalla. Sí. Y si lo pongo, no lo oís. Es un vídeo en el que Ahora sí, Dani. aportar la máxima información posible
sobre nuestra perspectiva dentro del tema que nos ocupa. Yo voy a venir a hablar un poco de lo que es la parte empresa, vengo a hablar de la labor que realizamos desde los centros especiales de empleo, con lo cual, bueno, sobre todo, primero también disculparme porque he tenido que prepararme un guión para no dejarme ningún concepto en el aire. Voy a enlazar con lo que ha comentado la compañera Izquiar, en la que ella, bueno, habrá estado hablando sobre todo el tema de formaciones, y entonces pues es un poco mi visión es cómo llegan hasta aquí y en el momento en que están aquí, cómo gestionamos su inserción en la comunidad, en la empresa ordinaria, en el mundo laboral, y cómo intentamos garantizar que esta inserción sea lo más estable posible. Entonces, bueno, me voy a presentar primeramente. Mi nombre es Arantxa, trabajo en Diverse Levante. Nosotros somos un centro especial de empleo, estamos ubicados en Castellón. Mi trayectoria, pues llevo muchísimos años dentro del mundo de los recursos humanos. Soy psicóloga clínica por vocación, pero sí que es cierto que luego mi trayectoria profesional y la formación que he ido adquiriendo a lo largo de los años me ha llevado a especializarme en recursos humanos. Y bueno, pues también formo parte de este colectivo de personas con una discapacidad, porque a lo largo de mi vida pues también tuve un accidente o incidente en el cual pues todo mi sistema cambió de vida y tuve que readaptarme, reinventarme, que es de lo que se trata finalmente, y potenciar las capacidades que quedaban preservadas para volver a realizar un itinerario en el cual seguir aportando, que era mi vocación inicial, seguir aportando lo mejor de mí a la sociedad, ¿no? En este caso, y después de haber vivido la dificultad que implica ser una persona con unas capacidades diversas o diferentes para la sociedad en la que vivimos, decidí especializarme en este área, especialmente porque sé la dificultad que entraña, sé las barreras en las que nos podemos encontrar y bueno, al final sí que es verdad que me considero una afortunada en este caso porque estoy cumpliendo con mis expectativas. Es una de las mayores satisfacciones que se pueden tener. Entonces, dicho esto, veréis que, bueno, tengo una amplia capacidad ahora mismo para poder estar trabajando dentro de este área. Estoy especializada en recursos humanos. Gracias a mi buena idea de reinventarme, realicé el máster general sanitario, con lo cual tuve la posibilidad de conocer a los profesionales de Ateneo. Tuve la posibilidad de descubrir lo que es el daño cerebral adquirido. Sí que es cierto que había oído hablar de él, lo había vivido también, pero nunca había llegado a trabajarlo de la manera tan profunda y con tanta calidad humana como me enseñaron los profesionales de Ateneo. Y bueno, muchísimas gracias también a las federaciones por contar conmigo, porque para mí esto supone algo muy importante, ¿no? Pues da sentido a mi carrera y a mi trayectoria profesional. Estuve colaborando con Ana durante 4 meses, seguimos haciéndolo y de hecho en nuestra plantilla hemos contado también con personas con un daño cerebral. Y entonces voy a intentar no dejarme nada, explicarle nuestro proyecto, cómo lo trabajamos, cómo creo que debería trabajarse y desde luego el camino que queda por recorrer. Es un camino que no es fácil, no es una tarea tampoco que siempre llegue a un éxito total, porque trabajamos con muchas capacidades y diversidades diferentes, pero no es un imposible, de manera que cuando conseguimos esta estabilidad, tanto la inserción definitiva en la empresa ordinaria como el que las personas, como es nuestro caso, donde el 95% de nuestra plantilla es indefinida porque llevan más de un año trabajando, no porque una reforma laboral nos haya obligado a ello. Todo esto al final es lo que da sentido al trabajo que hay detrás, tanto por mi parte como del resto de compañeros. Entonces, bueno, dicho esto,
explico actualmente lo que estoy haciendo. Yo dirijo el Centro Especial de Empleo desde el área de recursos humanos y también dirijo la unidad de apoyo. La unidad de apoyo no es más que la cara visible de un equipo de trabajo que hay detrás, que es el equipo que se dedica a realizar el servicio de ajuste personal y social de nuestros empleados, usuarios, personas que necesitan una orientación profesional, laboral, prácticamente ya al final de cualquier tipo, porque hay que realizar muchos seguimientos y somos al final los encargados de realizar los itinerarios estudiando cada caso. Tenemos la gran suerte de que actualmente pues estamos entre los 70-75 empleados, con lo cual una de nuestras principales premisas es poder seguir manteniendo esta atención individualizada a nuestros empleados, con lo cual al final derivando de la oficina lo que tenemos es una serie de encargados de unidad de apoyo formados también desde dentro para que hagan el seguimiento in situ de los empleados. Entonces, bueno, por un lado decir que desde la administración a día de hoy, aún siendo conscientes de que faltan mucho camino por recorrer, que faltan recursos, sí que es cierto que gracias a la normativa de los últimos años, hablo pues por ejemplo del Real Decreto del 2005 y todas las variaciones que se han hecho de él hasta el 2013, el artículo 17 ya de la Ley General de Discapacidad ya fomenta y pide que se haga efectivamente este apoyo a la actividad profesional de personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad. Y luego el artículo 42 ya hace una mención específica a lo que es el 2% de reserva para personas con discapacidad en las empresas que tienen un mínimo de 50 trabajadores. ¿Qué nos encontramos aquí? Que es una muy buena iniciativa por parte de la administración, pero todavía hay mucho trabajo que hacer para lograr el equilibrio entre lo que me pide la ley y lo que necesito hacer en mi empresa para adaptar estos puestos a personas que lo necesitan realmente, como son las personas con discapacidad. Y luego además también falta mucha concienciación, porque en el tema que nos ocupa estamos trabajando también con muchas discapacidades que no se ven, que puede ser una barrera porque es un facilitador para acceder a estos puestos de empleo, pero por otro lado, y como hemos hablado en muchas ocasiones, también se le puede considerar una barrera. El equilibrio entre estas dos pelotitas, ¿no?, las que jugamos habitualmente, pasa siempre por la formación. Creemos que es absolutamente necesaria la formación tanto interna de los propios usuarios, de las personas que tienen que reinventarse o para poder reinsertarse en un mundo laboral o incluso en el que ya tenían. Todo esto siempre va a depender de los casos. Es muy importante, sobre todo, que sea una formación individualizada, un itinerario personalizado, porque si no, no podríamos ayudar a las personas si fuera todo un generalista. Y por otro lado, pues tenemos que hacer un gran esfuerzo en formación y concienciación en lo que es la empresa ordinaria. Por mi parte, ¿qué sería lo deseable? Pues desearía que hubieran profesionales dentro de los departamentos de recursos humanos, ya que un departamento de recursos humanos no necesariamente tiene que estar formado por psicólogos. Muchas veces pues está formado por gente que viene de administración y dirección de empresas y bueno, esto del tema de la discapacidad, de contratar personas que nos van a generar bajas y bueno, pues todo esto a veces les coge un poco de sorpresa y especialmente cuando reciben una carta en la que les están indicando que no están cumpliendo con el 2% de reserva. Me había apartado aquí el último texto modificado del Real Decreto 364 de 2005 de abril, del 8 de abril, en el que ya específicamente se establecen las medidas para que los centros especiales de empleo podamos servir como una medida excepcional para que la empresa pueda cubrir este 2%. Claro, sí que es verdad que ahí nos están limitando mucho la profesionalización de las personas con discapacidad, pero por otro lado nos abre un camino que es muy interesante, que es el de crear la necesidad
en una empresa de externalizar una serie de servicios que personas con daño cerebral adquirido, por ejemplo, pueden realizar sin ningún problema. Por ejemplo, hablamos de tareas de consejerías, de controles de accesos, hablamos de tareas básicas, incluso a veces tareas de limpieza de oficinas y además tareas que al final lo que van a conseguir o lo que van a hacer es que estas personas realmente puedan adquirir una rutina dentro del mundo laboral, puedan adquirir unas competencias, una autonomía. Todos conocemos el poder que tiene el sentirse útil para la comunidad, el sentirse independiente, el sentirse apoyado o valorado, el estar haciéndole un bien a otros. Todo esto al final lo que está ayudando es a la rehabilitación de esta persona. Podemos empezar por ahí y luego a través de la formación podemos llegar hasta donde queramos, hasta donde quieran ellos, hasta donde se pueda, siempre y cuando haya un ajuste y un seguimiento de las expectativas. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que no hay nada imposible. Lo que pasa es que, claro, hay mucho trabajo y hay mucha especialización detrás. En mi caso, he tenido la grandísima suerte, como decía al principio en mi introducción, de conocer el daño cerebral desde dentro, de trabajar con ellos día a día y ver las diferencias entre cada uno de ellos, porque claro, las lesiones son diferentes. Pero eso, ahí está la magia, ¿no? Como diría la canción. Esto nos va a permitir poder potenciar o trabajar con unas capacidades preservadas y saber que las otras pues, directamente son capacidades que no vamos a recuperar, por lo tanto no vamos a convertir a esa persona en algo que no puede ser y que va a acabar frustrando. Con lo cual es un pasito a pasito y aquí, por ejemplo, pues, bueno, igual estoy hablando muy rápido, pero es que no quisiera dejarme nada. Aquí, por ejemplo, también quiero hacer hincapié en que muchas veces existen programas generalistas que hablaba antes, que a través de muchas agencias de colocación nos hemos encontrado a veces el caso, en el que se establecen unos protocolos, unos estándares de formación, a veces, pues, no sé, en redes sociales o en tareas ofimáticas, que luego realmente no van a término. No van a término porque estas personas se forman, pero no están aportándoles un valor a su día a día, a su currículum o a su realidad a la hora de insertarse en la comunidad, en un entorno laboral. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sobre todo fomentar la reeducación en materia de inserción, formar en capacidades preservadas, buscar las expectativas del usuario y sobre eso no tenemos ninguna prisa. Las personas están, por suerte o por desgracia, tampoco son grandes ayudas lo que perciben, pero bueno, de alguna manera el tener una incapacidad pues también garantiza unos ingresos. Y al final vamos a trabajar con complementos, con lo cual no jugamos con personas que están gravemente necesitadas, ¿no? Gravemente en una situación de exclusión social. Estamos buscando que estas personas puedan volver a trabajar, estamos buscando una normalización. Que sí que es verdad que no es del todo realista en muchas ocasiones, como digo, queda mucho trabajo por hacer, pero no imposible. Al final lo que hay que hacer es también reunirse mucho con la empresa ordinaria para que el mismo empresario o los mismos departamentos vean que tener personas con discapacidad es un valor añadido al final a su empresa. Por eso en muchas ocasiones nos vemos en la necesidad de crearles la necesidad de abrir una garita de control de accesos, porque una persona con daño cerebral puede estar haciendo un pequeño cuestionario de nombre, dirección, de dónde vienen, pequeñas preguntas a las personas que entran y salen que luego va a servirles a otras personas pues, para hacer un registro de entradas y de salidas a las naves, a las fábricas, a las empresas. También en otras ocasiones pueden ser personas que puedan realizar tareas de fotocopiado, tareas de atención telefónica, tareas de limpieza, como he dicho, ¿por qué no? Todos son trabajos que al final están ayudando
a que ellos empiecen a involucrarse dentro de unas rutinas. Y esto es súper importante, tener detrás también personas que les puedan servir de apoyo, que les puedan servir de guía, que realicen las adaptaciones necesarias a esos puestos. Y de verdad, finalmente es una satisfacción. Por lo tanto, pensamos que se trabaja desde dos líneas. Primero, la línea de la formación a las personas, a las personas afectadas por el daño cerebral, realizando el ajuste de expectativas necesarios, porque siempre vamos a contar con sus intereses y sus necesidades. Segundo, la línea de trabajo con la empresa ordinaria, donde ya no solamente les vamos a acompañar en el cumplimiento de unos reales decretos, de unas leyes que les están obligando a dar un trabajo real a las personas con discapacidad, sino que además les vamos a ayudar a reinventarse. Igual que las personas con discapacidad hemos hecho, pues ellos también pueden reinventarse, pueden crear nuevas líneas de trabajo que siempre les van a aportar un valor. Y luego, por otro lado, también se pueden establecer alianzas desde los centros de formación específica. Se pueden crear bolsas de empleo, las que no es necesario acogernos a formaciones generalistas, como bien decía antes, me he despistado un poco, disculpadme, sino que además podemos especificar qué tipo de puestos queremos fomentar, con lo cual podemos hacer formaciones de oficios, que no hay. Por ejemplo, hay muchísimas comunidades de propietarios, y más aquí que tenemos Benicasa, tenemos zonas verdes, donde se necesitan jardineros y además de que hay recursos en la comunidad para que se puedan formar personas que realmente se inserten, falta todavía este clic de la administración para ayudar en que las formaciones sean reales y veraces y no estemos formando pues, en cómo utilizar un ordenador, porque no siempre va a ser necesario. Para unos sí, para otros no. Pero tenemos que pensar muy bien que hay oficios que se pueden desarrollar, se pueden formar y se pueden llevar a cabo y que además son necesarios. Entonces, estas alianzas también son muy importantes de estudiarlas y eso se estudia desde cada comunidad. Hay que ver qué recursos ofrecemos, qué necesidades hay y con qué capacidades disponemos. Y con todo eso, no es fácil, se hace un estudio de mercado para poder ayudar a las personas que lo necesitan y para dar este valor a la comunidad. La realidad pues siempre será la misma, ¿no? Faltan recursos, faltan ideas, falta gente que pueda servir de motor para llevar todo esto a cabo. Necesitamos profesionales formados e implicados realmente en esto. Yo, que fui tanto una víctima como una superviviente de un incidente, que como digo, mi trayectoria, me di cuenta de las barreras sociales que todavía quedan por romper. Pero por eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Por eso estamos trabajando para que todo salga bien. Y se consigue, se consigue. También es verdad que no siempre vamos a intentar trabajar por un contrato indefinido y una rutina súper estable, sino que a veces también vamos a asesorar por la retirada de esa persona del mercado para que coja aire, para que pueda formarse en otra cosa y para que al final lo que logre es una estabilidad, un bienestar y una satisfacción. Es de lo que se trata. Por eso en los centros especiales de empleo pues pretendemos tener equipos formados, equipos sensibles, sensibilizados, implicados, porque al final es un trabajo continuo, estás dando soporte a muchas áreas, tanto de empresa como a nivel humano y personal. Y desde luego con nosotros se puede contar siempre desde nuestros teléfonos de contacto bien de empresa o desde el mío propio personal, que Ana lo tiene, lo puede facilitar a todos, para que sigamos formando grandes equipos de profesionales, para que podamos estar presentes en todas las formaciones para seguir mejorando y sobre todo para poder aportar lo mejor de nosotros, que es el conseguir que otras personas se sientan felices y puedan alcanzar sus objetivos de vida. Pues estoy viendo que me quedan poquitos segundos para cumplir los 20 minutos. Cualquier cosa que necesitéis estoy a vuestra disposición. Ana tiene todos mis datos. Espero haber dado la visión más completa posible a todas vuestras dudas, haber aportado alguna idea más. En definitiva, pues bueno,
para lo que necesitéis siempre estaremos a vuestra disposición. Yo personalmente, de verdad, súper agradecida de haber conocido profesionales como vosotros y las federaciones que componéis, las personas que componéis las federaciones de daño cerebral adquirido. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por haber contado conmigo hasta siempre, y cualquier cosa, mis datos a vuestra disposición. Un beso. Gracias. Bueno, pues se agradece también muchísimo la colaboración de Arantxa y ver la visión de la empresa, ¿no? Y yo, igual que he hecho con Iciar, me he apuntado ciertas cosas que creo que hay que resaltar. Arantxa ha hablado de las secuelas no visibles, que es algo que las tenemos muy presentes en el daño cerebral adquirido y que en ocasiones, lo hablábamos el otro día cuando preparábamos la charla, en ocasiones en una primera entrevista puede ser facilitador para la contratación, pero en otros, para permanecer en el tiempo, ¿no? En esos contratos, esas secuelas no visibles pueden jugar en contra si no se trabajan bien. Me quedo también con el apoyo in situ en el trabajo, ¿no? Es una herramienta que en los programas de empleo y daño cerebral hacen que sea que consigamos una inserción victoriosa, ¿no? Que salga bien esa inserción si en la mayoría de los casos utilizamos la herramienta del apoyo, del empleo con apoyo. Y luego he visto que ha coincidido en muchas cosas con Iciar. Ha coincidido en los itinerarios individualizados y personalizados, que es muy importante para que sean exitosos. Y luego en que existan profesionales dentro de los departamentos de recursos humanos. Iciar ha comentado que ahora desde la Federación Nacional y gracias a la Fundación 11 se está trabajando para formar a los departamentos de recursos humanos de la empresa. Y es algo que desde las empresas nos están pidiendo que eso exista. O sea que, bien, algo creo que vamos haciendo bien. Y nada, ahora os doy paso a Ana y a David, de Ateneu. Vale, antes de que Ana y David intervengan, cumpliendo mi función, seamos cuidadosos con los tiempos, ¿vale? Para que luego podamos reservar ese espacio para el debate. Vale. Adelante, David. Gracias. Bueno, pues yo os presento a David. David tiene 40 años y tuvo un traumatismo craneoencefálico en el 2004. Y un par de años después del traumatismo se volvió a reincorporar al mundo laboral. Él nos hablará de dos etapas diferenciadas en su trayectoria profesional. En la primera etapa, que tuvo que concluir pues, un poco debido a una situación que ahora él nos comentará de manera más específica, pero que le permitió reinventarse en el mundo laboral y llegar al trabajo que está ahora, en el que lleva prácticamente 2 años. David, ¿nos puedes contar cómo fue tu vuelta al trabajo? Bueno, buenas tardes a todos y nada, mi vuelta al trabajo fue pues poco a poco, ¿no? Y eso, empecé a trabajar, empecé a trabajar en varios lugares, pero en uno trabajé durante 10 años en el sector del vidrio y nada, pues yo me dedicaba a hacer que ese producto que se vendía en la empresa, pues yo estaba en exposición y yo pues hacía los catálogos y todo eso, la exposición para los comerciales y las empresas que mediaban la venta de este producto. Y nada, yo estuve aquí durante 10 años y bueno, al principio, los primeros años fue todo bien porque yo realizaba mi trabajo que me pedían, iba mejorando y todo muy bien. Lo que pasa es que, claro, luego, poco a poco, me fueron adquiriendo responsabilidades, otros trabajos, como me habían capacitado y querían, pues, digamos que, aprovecharse un poco de mi capacidad a la hora de trabajar, pues me dieron responsabilidades, que una de ellas fue el revisar el trabajo a otro compañero, que en este caso pues, tenía otra historia, que era síndrome de Down,
Y claro, como ellos veían que yo estaba muy aliado a él, porque teníamos una amistad y compartíamos algunas aficiones como la natación, entonces, claro, dijeron, pues vamos a darle esta responsabilidad a ver qué pasa. Pero claro, yo al tener esta responsabilidad, yo dejaba un poco de lado mi trabajo. Entonces, claro, esto con el tiempo, pues, repercutió en mi trabajo y no les gustó. Entonces, ellos, pues, utilizaron eso como excusa para atacarme y hacerme creer que no estaba haciendo mi trabajo. Entonces, claro, eso pues, a mí a nivel emocional me molestó y claro, acabé aquí con Ana y para, digamos que, ayudarme a pues, no caer en un problema sobre este tema. Entonces, claro, poco a poco pues me hicieron esas responsabilidades y tal, pero bueno, eso también, luego hubieron otros cambios también en lugares de trabajo, porque como vieron que no hacía eso bien, porque ellos querían, pues me cambiaron de lugar de trabajo en otros lugares que había pues ruido muy alto, maquinaria peligrosa, como los toritos y todo eso. Y claro, yo ahí estaba pues más nervioso, más atacado, porque claro, era un trabajo más difícil, mucho ruido, mucha exigencia también, porque ahí ya me pedían metros cada hora tenía que hacer ciertos metros, cierta tal, ¿sabes? Porque era una máquina que digamos, tenía un control horario y diario. Y claro, pues todo esto pues hacía efecto, me molestaba, me sentía a nivel emocional mal. Y claro, poco a poco pues me fueron exprimiendo en ese tema y yo pues llegué a nivel emocional pues difícil. Y claro, por medio de ella y por medio de otras personas pues decidí denunciar a la empresa. Decidí denunciar en el tema de que, pues, que estaban atacándome sobre mi trabajo y sobre todo, y yo decidí irme, pero se dice el despido contractual, creo, para que ellos me paguen el despido y yo poder, digamos que, rehacer mi vida laboral y mi vida por otro lado, pero sin irme con las manos vacías. Porque claro, esta empresa lo que hacía era, digamos que atacarme por medio de compañeros, del encargado, de tal, ¿sabes? Porque el director técnico de esta empresa era una persona un poco retorcida, ¿vale? Llegó a atacarme con las manos, pero por medio de situaciones para, digamos, que provocarme y que yo... Esta situación que al final desencadenó en problemas a nivel psicológico, Sí. ¿vale? David tuvo una depresión con síntomas de ansiedad por la situación desencadenada del trabajo y eso le llevó a estar de baja también durante un tiempo y a tomar la difícil decisión de definitivamente abandonar la empresa. Y ahí se le abrió otro campo. Claro. Bueno, ahí ya pues dije adiós a la empresa, ¿no? Y estuve, nada, 3 o 4 meses o así parado, pero se me abrió otra puerta por medio de un amigo y tal que trabaja en la ONCE. Y nada, pude hablar con ellos y pedir para poder trabajar y así fue. Hace un par de años empecé a trabajar en la ONCE y un nuevo trabajo, una nueva aventura y poco a poco he ido mejorando a nivel laboral y ahora mismo pues estoy en un lugar que estoy muy bien, tengo mi jornal fijo ya casi, se puede decir,
y nada, y todo perfecto. Y bueno, y estoy también pues, participando en otros, a nivel deportivo, estoy participando también a nivel deportivo en natación. Yo estuve con ¿cómo se llama? En Anaconda, que se llama un club de natación adaptada, y pude participar en la competición con ellos y también, pues digamos que... David es un claro ejemplo de que a veces cuando una puerta se cierra, se abre un ventanal. Así que... Bueno, con ganas, ilusión y también apoyo de... Gracias. Gracias a ti. Gracias, David. Enhorabuena, porque cuando hablas de tu trabajo actual se te ilumina la cara, ¿eh? Sí. Te sale una bonita sonrisa, o sea que eso es que estás muy contento. Sí. Nada, damos paso ahora a Karina. Karina llegó a la CE Alicante en 2018. Y desde entonces está con nosotros dentro del programa de inserción laboral. Trabajamos con un itinerario de inserción. Y es verdad que la intensidad del trabajo ha cambiado porque, bueno, ha puesto muchísimo de su parte y está, como aquel que dice, volando sola. Así que os paso a Karina y nada. Hola, buenas. Bueno, como ya ha dicho Bea, me llamo Karina, tengo 49 años y voy a ir leyendo un poquito, más que nada para ir al grano, sobre todo transmitiros mi historia y ser lo más breve e intensa posible. Bueno, pues voy a empezar a leer. Os voy a contar mi historia. Llevo trabajando toda la vida en diferentes sectores, tanto atención al público, atención al cliente, administración, hostelería, etc. Ventas. Y en el 2015 es donde realmente me paro y os cuento. Empecé a trabajar en hostelería, en una empresa ubicada en el aeropuerto de Alicante. Este trabajo requería mucho nivel de responsabilidad, con jornadas laborales muy largas, pocos descansos y trabajar todos los festivos, fines de semana, etc. Y todo ello conllevaba un nivel de estrés muy alto, necesario para el sector hostelería y para que la empresa, como no, funcionara. En el 2017, después de 2 años trabajando, empecé a notar que algo en mí no funcionaba bien, puesto que mis dolores de cabeza eran cada vez más frecuentes y agudos. Sentía un cansancio excesivo, grandes despistes, cambio en mi personalidad de manera radical. Perdonad que me cueste un poquito, estoy cansada y bueno, disculparme si voy haciendo así pausas. Continúo. En octubre, de ese mismo periodo en el que llevaba 2 años en mi empresa, una noche cuando volvía del trabajo, entré en el coche y me sentía muy, muy mal. ¿Qué pasaba? Notaba que mi cabeza me iba a explotar, así literalmente. De tal forma que logré llegar a casa, aparcar y seguidamente llamar al 112. Seguidamente también me desmayé, perdí el conocimiento y todo esto me llevó a que, claro, entré en urgencias y me detectaron un tumor cerebral del tamaño de un huevo, así de claro. A partir de ahí me operaron, estuve como 1 mes en el hospital, miles de pruebas y luego, como no, terapias. Era maligno y he sido tratada con radioterapia, etcétera. Todo esto conlleva que tengo unas secuelas que arrastro y que la mayoría pues eran crónicas. ¿Qué pasó? Entonces, seguidamente muchos médicos te ven, seguridad social, un mundo que no conoces. Un mundo en el que dices, claro, yo aquí yo quiero trabajar, pero en los médicos, para, Karina, siempre he sido muy activa. Entonces, mi vida cambió. Mi chip tenía que cambiar. ¿Qué necesitaba? Apoyo para ver qué iba a ser de mi futuro. Y para eso fui contactando con asociaciones. ¿Y dónde llegué a caer? Del cual estoy muy agradecida de ese paso que di, a la CEA. A la CEA me escuchó mi historia. Yo tenía 2 miedos. Uno, ¿qué iba a ser de mi futuro laboral? Cuando yo en un futuro posiblemente mejorara.
todos los dolores, todo lo que llevaba arrastrando de esta enfermedad podía desaparecer y yo quería seguir adelante, tener mucha ilusión en el trabajo. Luego seguidamente podía ocurrir lo contrario. ¿Qué iba a pasar si yo realmente iba para atrás? Ellos me apoyaron tanto a nivel laboral y tanto a nivel de apoyo, pensando en que nadie, que iban a apoyar a mis familiares, ¿me entendéis? Que no solamente es decir, yo sigo para adelante, vale, y si de repente me quedo sin habla, y si de repente me podía ocurrir. Entonces ellos me dijeron, tranquila, Karina, nosotros tenemos para ello asesoramiento familiar y herramientas para que tú no tengas que depender tanto de los demás. Nos centramos en el tema trabajo. Claro, tú cuando vienes a ACEA, ¿tu situación laboral cuál es? Mi situación laboral es que sí, me apunta al paro, pero yo ya no sé, estoy con una incapacidad temporal, el INE me concede una incapacidad temporal total, absoluta, para el trabajo que realizaba, es decir, el sector hostelería, en la cual no sé, más que nada porque había muchas tareas que yo ya no podía cumplir, ¿vale? Entonces, ADACEA me va guiando un poquito a ver qué es lo que yo puedo hacer. ¿Cuál fue cuando vimos que tenías la incapacidad laboral para la hostelería, que aparte tenías claro, porque era revisable al cabo de 2 años, ella tenía claro que la hostelería, si le daban el alta para volver, no iba a volver a hacerla. Entonces, ¿cuál fue el objetivo profesional que tú te marcaste en ese momento? Bien, el objetivo después de ir, a estudiar más que nada mis capacidades, mis actitudes, el objetivo lo tengo muy claro, es dedicarme a la administración, ¿vale? Ya que anteriormente trabajé en ese sector y he realizado muchos cursos de formación y me he ido reciclando. ADACEA aporta en mí algo muy importante, me incluye en dos programas, dos programas, ¿no? Formación. De formación, Ayuntamiento y Diputación de Alicante, organismos públicos. Bien, ¿qué ocurre? Pues que me lanzo, tengo miedos, pues cómo no, cómo lo voy a hacer, pero seguidamente voy acompañada en este caso de Bea. Y lo primero que me encuentro es que realmente te sientes, llegas y dices, ostras, cuánto tiempo, ¿no? Sin pisar un puesto de trabajo. Yo quiero estar como los demás. Bea me va dando unas pautas, unas indicaciones, unos truquillos que valen, bueno, como oro bendito. Y seguidamente voy funcionando. Me tropiezo y me levanto porque tengo herramientas, me van aportando esas herramientas. Y bueno, con todo esto me ha dado mucha confianza. Me he sentido muy apta para poder trabajar en este mundo. Antes era un pensamiento, ahora es una ilusión total. Y bueno, gracias a este reciclaje, ya me presenté incluso a una oposición, la aprobé. Estoy en una bolsa de empleo, estoy súper contenta y ahora voy a entrar en un programa que es el SPLUS 2022 del Ayuntamiento de Alicante. Espero cumplir mis expectativas, reciclarme y luego ya se verá. En mi incapacidad tengo mis dudas, tengo que decirlo porque se ha comentado. Tengo dudas porque es verdad que la mía es revisable. ¿Qué ocurre? Que a mí mi incapacidad, esta pensión, me respalda económicamente y respalda sobre todo, independencia. No soy dependiente, no dependo de nadie. Volver a trabajar implica que me vuelvan a revisar, vuelvan a ver. Yo más o menos creo que soy muy ávida y ya me he ido adelantando un poquito en qué funciones quiero que me certifiquen, qué funciones voy a realizar para esa compatibilidad, para que no me ataquen, porque me siento así, realmente es una pena. Para no perder esa seguridad, porque ese trabajo es un año, pero yo tengo que continuar. Voy a ser valiente y voy a hacerlo, porque también puedo continuar y puedo encontrarme mejor y puedo decir, pues fuera la pensión, voy a continuar. Y ante todo agradeceros a todos,
a todos, porque os estoy escuchando a una persona con la que me siento identificada, con otra historia, pero identificada. Y gracias por estar, porque es muy importante. Yo no sabía que existíais hasta que te pasan. Y cuento con vosotros siempre. Yo a Dacea la llamo cada duda que tengo, cada momento, y por eso estoy aquí. Y nada, con esto sé que va a mejorar mi calidad de vida y por favor no dejar de trabajar así. Y adelante, mucha fuerza. Gracias. Un beso. Karina, las gracias te las damos a ti. Yo sé que estás haciendo un esfuerzo muy grande hoy por estar aquí, pero es verdad que sé que desde que estás en Adacea estás volando tú sola. Bueno, sí, vuelo sola. Con las alas un poco cojas, pero vuelo. Pues nada, muchísimas gracias, Karina, por estar aquí. Gracias a vosotros. Nada, pues llega el momento del debate, de generar debate, de compartir inquietudes, preguntas. No sé si alguien quiere decir algo. Yo voy a hablar, es que soy muy habladora. Si no me cortáis, voy a... Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Arantxa, que no se escucha, pero que ha estado muy interesante su intervención vista desde la empresa. Y sobre todo, dar la enhorabuena a David y a Karina, porque me han parecido dos testimonios diferentes, pero muy cercanos, como decía Karina, que aunque tienen historias distintas, pero es verdad que son unos luchadores y que creo que no hay mejor forma de ver lo importante que es la inserción que escuchar a una persona con daño cerebral que quiera volver a trabajar. Escucharle es su motivación, escucharle pues las dificultades que ha tenido. Y creo que es muy importante eso, darles la voz a ellos, porque al final, bueno, pues las profesionales estamos detrás, acompañando, apoyando, pero los que tienen que tirar son ellos y los que tienen que luchar son ellos. Y al final, pues es lo que impacta y lo que nos queda. Así que os doy la enhorabuena a los dos y os doy un aplauso porque os doy las gracias por compartir vuestra vivencia y vuestra experiencia. Gracias, Adri. Amalia tiene la mano levantada. Sí, ¿me escucháis? ¿Me oís? Sí, Amalia, sí. Vale, pues yo quisiera felicitar a todos los participantes por las magníficas testimonios que habéis dado y la información. Quiero señalar un aspecto que ha salido, que es la inseguridad que tenemos las personas que nos reincorporamos laboralmente a la pérdida de esas ayudas y esos complementos y a las categorías profesionales que nos dan. Y en ese sentido yo quiero remarcar que es una labor que tenemos que hacer desde las entidades en luchar por trasladar a los responsables de la seguridad social de cada una de nuestras localidades la importancia de que estén ahí y que estén atentos a la posibilidad de que en las revisiones no supongan la pérdida de esas seguridades y no sean al final un freno para la auténtica inserción laboral de las personas. Creo que es algo realmente importante y que supone un gran freno a la hora de tomar esas decisiones de volver al mundo del trabajo. Eso era. Totalmente de acuerdo, Amalia. Además es algo que sale en casi todas las charlas, jornadas que hacemos y se plantea, ¿no? Si con una no contributiva tú sí que puedes incorporarte al mundo laboral y te mantienen durante un tiempo esa pensión o te la ajustan a los ingresos económicos, ¿por qué no se podría plantear algo parecido cuando existe algún tipo de incapacidad laboral? Pues para que la persona realmente, claro, si tú vas a trabajar y nadie te asegura que vayas a estar a lo mejor más de un año trabajando, pero al mes te van a quitar, a los 2 meses te van a quitar la prestación y no la vas a recuperar. Entonces, aquí es verdad que habría que dar guerra, ¿no? En ver de qué manera se podría solucionar esto, porque creo que más personas de las que lo hacen actualmente intentarían retomar probar, por lo menos en el mundo laboral. Yo estoy de acuerdo. Ay, perdona, María. No, quería pedir que intervinieras, por eso. Sí, yo lo que iba a decir es que estoy de acuerdo en eso, que muchas veces el principal freno que ponen las personas es el tema de la paguita, que entiendo que
es una seguridad el tener esa prestación, y sí que estoy de acuerdo en que realmente si se abogara por que tuvieran esa oportunidad de reinserción sin renunciar a la paga, muchas más personas, al menos como tú dices, Bea, lo intentarían. Sí, porque Y sobre ya no- todo... Perdona, María, que te he cortado. No, solamente complementar lo de Ana. Y ya no renunciar a la paga, sino tener la seguridad de que después, en caso de que la experiencia no sea positiva o en algún momento, como ha contado el primer testimonio de David, pues haya la necesidad de volver atrás, pues que esa posibilidad, esa reversión sea posible. Y ahí quiero poner la experiencia que tuvimos en Ateneo, que hemos tenido durante muchos años, de conseguir esa alianza con Seguridad Social, pero ha sido a fuerza de invitar a foros a responsables de seguridad social y apretarles, presionarles para conseguir ese compromiso de que eso fuera posible, esa reversión, ¿no?, de la situación. No sé si Ana quiere recordar algún caso que hemos tenido, y eso es posible. Sí, es que es verdad que incluso que después las circunstancias de la persona cambien por el tema laboral o porque haya un deterioro a algún nivel y no sea posible continuar en ese puesto de trabajo. Entonces, esa sí que sería una buena línea en el sentido de saber que es posible recuperar esa prestación en el caso de que sea necesario, porque es verdad que a lo largo de los años nos vamos a encontrar con un montón de dificultades, y el saber que esa reversibilidad es posible, creo que sería una buena manera de, pues eso, de intentar que más personas con daño cerebral pudieran al menos probar, porque mi experiencia también es que muchas veces hasta que no los vemos in situ tampoco somos adivinos. O sea, yo puedo ver un perfil, una manera de funcionar, el desempeño en su día a día, pero es verdad que yo tampoco puedo garantizar que una persona se reincorpore a una empresa y esa reincorporación vaya a ser exitosa. Con lo cual, a mí muchas veces también me genera un problema ético y moral a la hora de animar a la gente a la reinserción, porque, claro, es que luego esa persona puede venir y puede decir, es que tú me dijiste o me aconsejaste que probara y ahora me he quedado sin uno y sin otro. Y para mí moralmente eso también es un peso, ¿no? Entonces yo creo que esta sería una buena fórmula, al menos, para intentar más reincorporaciones, porque estoy segura que a lo mejor hay gente que sería posible hacerlo, pero que a lo mejor tampoco nos atrevemos porque de momento esta posibilidad de volver atrás no la vemos. Entonces, esa sería una muy buena manera de intentar pues que más personas pudieran al menos intentarlo, y que luego eso también te da mucha información, porque a veces a lo mejor yo creo que van a tener unos problemas y cuando vienen es que los problemas son otros, no son los que yo pensaba. Entonces hay cosas que solo las podemos detectar in situ, cuando se exponen a eso y vemos las dificultades reales o también las capacidades. Gente que crees que va a tener problemas en unas áreas, luego resulta que se manejan súper bien. Yo quisiera hacer una pregunta. Uy, yo también hablo demasiado. Quisiera hacer una pregunta a los expertos en inserción laboral que están hoy, con relación a una particularidad de nuestro colectivo que sin duda marca una diferencia con otros colectivos de discapacidad, y es el hecho de la puerta de regresar a las empresas donde estábamos ocupando otras posiciones o otros puestos de trabajo. No sé si tenéis experiencia, alguno de los que estáis aquí presentes, en ese sentido, porque ha sido una batalla también para, incluso desde Fundación 11, que se nos reconociera como colectivo que estaba trabajando y perdió su puesto de trabajo por la discapacidad, por su lesión cerebral, pero que luego podría volver porque esa puerta no debería cerrarse nunca. Pues mira, Amalia, bueno, Icía, cuenta tú, perdón, que yo también hablo. Un poco lo que dice Amalia. Nosotros en los casos que tenemos a lo largo, es raro el caso de la persona que haya vuelto a su antiguo empleo. O sea, no tenemos a nadie. Siempre ha sido empleos nuevos, porque pues, no se ha dado el caso
o bien porque... Pero no digo empleos nuevos, digo la misma empresa. No, ni siquiera, o sea, vale. No ha vuelto la empresa ni siquiera ocupando otro puesto de trabajo. Yeah. Es cierto lo que dices, Amalia, que eso también habría que revisarlo, porque a lo mejor si una persona ha sufrido el daño cerebral trabajando en una empresa y luego pudiera tener cabida en otro puesto de la misma empresa, sería algo que sería bastante bueno y beneficioso, pero no se ha dado. En el momento en el que se produce la lesión y se da la baja, luego ya entra en toda la valoración de seguridad social, al centro base para la discapacidad y al final esa puerta se cierra. No tenemos a nadie que haya regresado ni en su puesto ni en otro puesto. A mí, me tienes a mí. Yo lo hice. Ya, no digo en nuestro programa de empleo de... Sí. Pero quiero decir que eso es posible, ¿eh? Y es algo que las entidades deberíamos intentar. Perdona, Dani. No, respondiendo también a lo que tú... Bueno, yo vengo de toda mi vida de esto de la inserción laboral, ¿no? Y una de las cosas que yo me di cuenta cuando empecé a trabajar con el colectivo del daño cerebral es que hay veces que también hay que hablar de ese primer proceso. Es decir, yo creo que muchas personas después del daño hay una preocupación primera, ¿no? Y es que se reconozca una pensión. Esa es la primera necesidad. Quizá la necesidad de volver al trabajo no es lo primero que aparece. Primero aparece el reconocimiento y muchas veces el reconocimiento de esa pensión pasa por salir de esa empresa donde uno estaba trabajando y vienes a decir, ya no estoy capacitado para desarrollar ese puesto. Lo digo, no sé, eso Bea y Cía seguro que lo controlan más que yo, pero me da la sensación de que también después de un daño hay un proceso. Y es verdad que a lo mejor vuelve esa necesidad de volver al empleo una vez que ese daño ya ha sido asumido, se van recuperando un poquito algunas capacidades. Que decir que a veces también ese proceso hay que verlo, ¿no? Sí, pero yo creo que por parte de nosotros como entidades organizadas, una de las tareas pendientes en el mundo de la inserción laboral es la inserción laboral de esas primeras empresas, ¿sabes? Ya. A veces nos dirigimos pues por otros caminos al mundo empresarial y al primero que deberíamos intentar dirigirnos es allí donde estábamos ya trabajando, a ese colectivo, ¿no? María, nosotros esa parte la intentamos con las mutuas. Pensábamos que las mutuas podían ser como... aliadas. Sí, las aliadas que trabajasen también con la empresa para intentarlo. Y hubo un caso que casi conseguimos, pero al final no supimos nada. O sea, al final nunca esa persona se nos derivó. Parecía que la empresa sí que estaba dispuesta a hacerlo y nunca se nos derivó. Sí que se nos ha dado el caso ahora muy reciente, pero también es verdad que es una empresa de empleo protegido, es un centro especial de empleo, está sensibilizado con la discapacidad y sí que nos ha pedido pues, que hagamos ese apoyo para evitar que pueda haber una... Entonces, es raro en las empresas que eso pase, es raro. Tiene que ver un poco con lo que dice Dani, ¿no? Como hay un proceso de baja muy larga en el tiempo, con esa posibilidad de que te den la incapacidad para tu puesto habitual, que es lo que sí que nos ha pasado. Personas que no le han reconocido la incapacidad han tenido que reincorporarse al puesto de trabajo y eso ha sido catastrófico, porque hemos tenido casos de volver a la cocina, a trabajar a cocina, con lo que se supone de estrés, de hostelería que contaba Karina. Entonces sí que nos ha pasado al contrario, ¿no? De no reconocer y tener que volverse a incorporar. Pero lo otro es verdad que es una lucha que sí que deberíamos de retomar para evitar que salgan del mercado laboral e incluso que se queden dentro de su empresa, que es lo que conocen, reubicándolo. A lo mejor, como ha dicho Icías. En Alicante contamos con algún caso en Elche. Carmelo, Beatriz, él trabajaba para el ayuntamiento como fontanero y él se pudo reincorporar. Lo que pasa es que yo creo que da para una conversación larga el hablar de este proceso, ¿no? Estos procesos en la empresa muchas veces se inician con una baja larga, lo cual es una carga para la empresa. La empresa es verdad que desde sus intereses económicos busca ir dando una salida a esa baja larga, que muchas veces no va a volver a una incorporación. Es decir, que la empresa también ahí se ve muchas veces atrapada en una situación un poco complicada y es verdad que al final se opta por un corte entre el trabajador y la empresa, más que un reubicar a ese trabajador en la empresa.
pero porque creo que es verdad que los primeros momentos, muchas veces después de un daño, no se está planteando un, oye, ¿por qué no me reincorporas de otra manera? Sino más bien un cómo salimos de aquí los dos de la manera mejor, tanto el trabajador que ha sufrido el daño como la empresa. Vale, yo solo un pequeño apunte porque lo habéis dicho ahí entre líneas, y es que una reincorporación precipitada también nos puede llevar a un fracaso que realmente luego pues la persona superar ese sentimiento de frustración y esa experiencia negativa pues nos puede bloquear el proceso de después. Con lo cual yo también abogaría para que las reincorporaciones laborales se hagan en el momento adecuado para garantizar o al menos maximizar la probabilidad de éxito. Porque aquí hemos tenido algún caso de una persona que se reincorporó de manera precipitada y cuando empezó a venir aquí se empezó a dar cuenta de, ostras, es que yo no era consciente de que la vuelta iba a suponer este estrés, de que con un problema de lectura, bueno, complicadísimo. Entonces, en su caso, por ejemplo, supuso tener que coger una baja por una incorporación precipitada. Pensemos que muchas veces la propia persona no acaba de ser consciente de las dificultades que tiene, con lo cual ahí hay un proceso emocional que creo súper importante trabajar para que en el momento de la reincorporación pues sea lo más exitosa posible. Bueno, estamos ya un poquito fuera de tiempo. Bea, si quieres ir un poco cerrando tú la sesión. Dani, te vamos a robaros un poquito, que Karina quería comentar una cosa. Sí, Ana ha hablado rápidamente y el tema que ha dicho, bueno, que acaba de comentar es muy importante. A mí me pasó, yo soy muy lanzada, muy tal. Yo salgo del hospital con todo lo que os he contado y no entiendo que yo no voy a volver a trabajar. Yo salgo de un hospital y yo me voy al trabajo. Y claro, ahí estás en un momento que no eres ni tú, no eres consciente de todo lo que ha cambiado el panorama. Y gracias a los médicos que me pararon, ¿dónde vas? Porque yo me hubiera incorporado a mi trabajo, hubiese sido un fracaso, porque poco a poco fui realista y vi las secuelas que tenía. Pero gracias a que tuve delante y detrás gente que me dijo, para y mírate en el espejo y mira la realidad. Ya no es como antes. Eso es muy importante. Ya está, nada más que añadir. Gracias por esos 2 minutos. Gracias, Ana, por lo que has dicho. Bueno, pues nada, yo, he puesto yo la voz a esto, pero es verdad que Ana y Cefe han estado al pie del cañón ahí organizando también esta charla que nos lo hemos tomado muy, muy, muy en serio porque nos gusta mucho el tema nos inquieta mucho el tema del empleo, de la inserción laboral. Agradecer a David y a Karina, por supuesto, que hayáis compartido, ¿no? Pues parte de vuestra vida con nosotros, que al final a nosotros nos ayuda mucho que compartáis la experiencia porque vamos aprendiendo cada vez a ser más competentes en este área, o sea que os lo agradecemos muchísimo. Y Ciara y Arantxa también, o sea, porque aportáis vuestra experiencia desde 2 áreas muy importantes, que es la profesional y la de empresa, que son 2 agentes que en todo proceso de inserción laboral viene muy bien. Los que habéis estado oyendo y participando en la charla, agradeceros también que os importe el tema del empleo y nada, a la Federación, a FEDACE, por este huequecito de charlas para que podamos seguir dando guerra y que el programa de inserción laboral sea un programa que esté en todas las asociaciones posibles.